Bien, yo creo que ya podemos iniciar. Ya tenemos ahí lista la presentación y seguramente esta será la última sesión que tengamos porque hoy entregamos la penúltima de las actividades del trabajo que era el diseño de respuesta, en donde implicábamos ya el diseño conceptual, la ingeniería de detalle. Y con esto era la última de las actividades dentro del trabajo, la última de las secciones, ¿ok? ¿Qué nos falta ahorita? Pues ven en la unidad número 5, que dice que hay que elaborar el reporte final de investigación. Y bueno, ese reporte final, todos hemos hecho reportes, ¿verdad? Supongo yo. A lo mejor reportes de prácticas o un reporte técnico, en fin. Y el reporte generalmente tiene que ver con como una relatoría, por así decirlo, de las actividades que se están realizando. Decirlo de esta forma como reporte, tendríamos que realizar un documento diferente a lo que ya tenemos, porque sería como sacar aquella información o aquellas actividades que no formarían parte esencial de la actividad que sería de la de investigación. Entonces, está mal dicho, por eso se los quiero explicar así, porque está mal dicho el que le pongan reporte de investigación, cuando en realidad tendría que ser todo el protocolo de investigación. Si lo viéramos como reporte, entonces tendríamos que quitar, por ejemplo, algunas herramientas que utilizamos, como la herramienta del análisis, como no sé, quitar toda la parte de la justificación, factibilidad, consecuencias y ponerlo todo. Por ejemplo, todo el análisis del problema tendría que estar en una sola cuartilla, por así decirlo, y del marco teórico incluso tendríamos también que reducirlo más porque en un reporte tiene que ser mucho más concreto. Se los tengo que decir, ¿verdad? Porque a lo mejor si le revisan a alguien el trabajo van a decir, bueno, esto no es un reporte, esto realmente es todo el protocolo de investigación. Y eso es lo que tenemos que entregar. O sea, aunque diga la unidad número 5 que hay que elaborar un reporte, más bien lo que tenemos que integrar es el protocolo. Es decir, toda la información ya la vamos a integrar y lo único que tenemos que hacerle es como darle un revestimiento a todo el trabajo, ¿ok? Las partes que nos faltan, que no se ven integrado, pues es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la presentación. Y por cierto que la unidad número 5, ya estamos en la unidad número 5 y vamos a ir viendo los temas que aparecen ahí en la unidad número 5, que siempre les digo que es así casi como un checklist, porque en la unidad número 5 dice que hay que incluir una portada, un índice, la bibliografía, las conclusiones, en fin, habla de esos temas, que eso es lo que vamos a ir viendo en esta presentación. Bien, entonces vamos a ver cuál es la estructura de este trabajo final, más que el reporte. Vamos a ver cuál sería la estructura del trabajo final que vamos a entregar. Bueno, en esta etapa, como ya se los había adelantado, pues tratamos de darle un revestimiento al trabajo, ordenándolo y darle la presentación que se requiera, ¿verdad? Porque pues nos faltarían elementos que no habíamos hecho. Como por ejemplo, el primero de ellos tiene que ver con la portada. No habíamos elaborado ninguna portada, porque incluso les había dicho, si elaboramos una portada desde un inicio, la vamos a ir arrastrando en el trabajo y las portadas regularmente contienen imágenes y contienen color que harían pesado el documento y que no tendría caso que lo estuviéramos aumentando cada vez cuando la portada no la íbamos a ocupar. Y también para la portada pues nos faltan elementos. El primero de los elementos que nos faltaría para la portada es ponerle un título. ¿Okay? No tenemos título todavía del proyecto. Algunos ya le estarán llamando así a su proyecto, ¿no? Pero ya ven incluso que yo solamente los tengo identificados como la instalación eléctrica, como, no sé, la llave con celular, digo, la llave de, con celda, y así me las estoy llevando. No tenemos en sí todavía un título para ponerle al proyecto. Bien, en este momento, ya cuando lo terminas todo, ya tienes todos los elementos para ponerle un título. Regularmente el título va alineado con el objetivo general, ¿no? Porque si el objetivo general es el diseñar una instalación, no sé, eléctrica para un restaurante, pues entonces el título va a ser ese, ¿no? Diseño de una instalación eléctrica o instalación eléctrica sin poner el diseño, instalación eléctrica de un restaurante. Así de sencillo. Va alineado. Ok, entonces
Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, que no tenemos para elaborar una portada. Ok, entonces la portada, como dice ahí, es un elemento muy importante porque es lo que podría hacer que alguna persona ajena al trabajo le diera curiosidad de abrirla, ¿no? Como dice, hay algunas personas que incluso invierten cantidad de dinero, de recursos, para que esa portada sea atractiva y alguien más pues le dé la curiosidad de abrirla. Por lo tanto, no vamos a hacer una portada escolar, se los adelanto, no portadas escolares. ¿Qué sería lo más importante de una portada? Bueno, aparte del título, ¿verdad? Investigar, por ejemplo, si hay algunas tendencias en portadas que, por ejemplo, ahora pues a lo mejor aparecen imágenes que ya son como tridimensionales o aparecen otro tipo de colores, en fin, eso tendríamos que investigarlo. Recopilar los datos que debería de tener la portada en orden de importancia. ¿Cuáles son los datos que son importantes para una portada? Pues lo principal es el nombre del proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? ¿Verdad? No importa el nombre de la materia, no importa el nombre de la maestra, no importa su número de boleta, porque cometemos ese error. Si yo les hubiera pedido desde un inicio una portada, ¿qué hubieran entregado ustedes? Las portadas escolares en donde está el escudito del Politécnico en un lado y el escudito de la ESIM en el otro y luego todo ya rellenarlo. Como si nos dijeran que rellenar o tener la portada así completamente llena con todos los datos que sean suficientes para que no haya ninguna duda de que ese trabajo es suyo, fuera tan importante. Cuando, pues yo ya les dije, si el trabajo es mío, ¿verdad? Pues ya sé, o sea, si es de mi materia, pues debe de estar en esta plataforma, ¿no? Si es para mí, pues yo soy la maestra. Si es no sé, si lo estamos poniendo aquí, pues es de esta escuela. O sea, ponemos información que luego no es relevante. Ahora, hay tipos de portadas, por ejemplo, de las tesis que están normadas y esas tienen una norma e incluso te dan el formato y te dicen que ahí tiene que llenarlo y no lo puedes ni mover, ni el color, ni el escudo, ni la dimensión, no puedes mover nada. Pero en el caso de nosotros, pues sí, tenemos la libertad de hacer esa portada y ya tenemos ahorita elementos. Porque, ¿qué sería importante? Pues el nombre del proyecto. Los participantes del proyecto, pues sí, obviamente, ¿no? Pero así de forma discreta. ¿Qué es lo más importante? Pues el nombre del proyecto. A menos de que fuéramos muy famosos, ¿verdad? Y que buscaran nuestros trabajos o nuestros libros por nuestro nombre, pues nuestro nombre sería más importante, ¿no? Pero no quiero decir que sea el grado de importancia, sino la forma en que puede impactar, ¿no? O que busquen el trabajo. Si tú buscas un trabajo que sea semejante al tuyo, no lo buscaste por el título del autor, a menos de que fuera muy famoso. Pero si no lo buscaste por el nombre del proyecto, y si estábamos buscando, no sé, mmm, proyectos que se refirieran a instalaciones eléctricas, ¿verdad? ¿Qué buscaste? Pues buscaste así, instalaciones eléctricas, no por el autor. Bien, tampoco por la institución o por la compañía. Entonces también la institución o la compañía puede ser importante en algunos casos, que puede aparecer de forma discreta, a lo mejor el instituto, que es el Instituto Politécnico, de forma discreta, a lo mejor el escudito en algún lado, en fin. Pero no lo llenan hasta de escudos, lo ponen de fondo de agua, luego lo ponen uno arriba, ponen el otro del otro lado y llenan de escudos la hoja. Entonces deben de ser muy discretos. Y tal vez el lugar y la fecha, ¿no? Tal vez para que se vea de cuándo es ese proyecto. Que no sé, que diga Ciudad de México a tal fecha, en fin. Eso sería lo más importante, ¿ok? El nombre de la maestra, su número de boletas, que se ordenen por orden alfabético, su tipo de sangre, todas esas cosas no son importantes. ¿Qué factores tenemos que considerar? Pues elegir imágenes. Las imágenes son muy eh, representativas porque estas potencializan lo que se quiere decir con el título del proyecto. Entonces, incluso algunos libros, por ejemplo, nos llaman la atención por las imágenes que utilizan. Bueno, lo importante es que estas imágenes deberían de estar relacionadas obviamente con el proyecto, ¿verdad? Porque pues, si no el proyecto es de una instalación domótica y de repente aparece, no sé, un Goku, porque pues, está bonito, ¿no? Y nos gusta, y ponemos al Goku, pues nada, tiene que ver. Y tenemos también que asegurarnos de que no estemos infringiendo derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Utilizar solo imágenes nuestras, porque no nos vamos a poner a investigar si esa imagen se puede o no se puede ocupar.
Y como les digo, si lo fuéramos a imprimir y me lo llevan ustedes ahí a la escuela, pues ya queda entre ustedes y yo, ¿no? Y ya les digo, bueno, esta imagen tenía derechos de autor o no tenía, no, pues quién sabe, bueno, pues ya no la uses, ¿no? Y ya, fin. Pero si los vamos a publicar aquí en la plataforma, ya saben que esto es susceptible de que todo mundo se entere. Y si estamos ocupando imágenes que no son nuestras, estamos infringiendo derechos de autor. No hay que utilizarlas, ¿ok? En todo caso, si no tenemos imágenes, que podemos utilizar las imágenes que hicimos dentro del diseño conceptual en ingeniería detallada, que ese también, ya ven que les dije que tuviéramos mucho cuidado que en ingeniería detallada, que no utilizáramos imágenes que no fueran nuestras, solamente aquellas que hicimos, que fueran nuestras, ¿ok? Porque tampoco aquí vamos a ocupar una imagen y le vamos a poner ahí la fuente y demás. No se debe de poner. O sea, regularmente para las portadas de los libros y para la portada de los trabajos se crean nuevas imágenes. No deberían ocuparse imágenes de que estuvieran en una galería de imágenes como en el Google. Entonces, no las utilicen. Si no Profesor, tenemos, pues no las usen. Sí, Kevin. y citando al autor, ¿se pueden añadir imágenes o no? Pues yo creo que no. No es adecuado. Aunque a lo mejor y pudieras ponerle, pero tendrás que pedirle permiso. Primero tendrías que pedirle permiso para utilizarlo, sobre todo porque lo vas a publicar y va a tener un fin, ¿no? O sea, tú vas a sacar alguna ventaja de esa imagen. Entonces, tendrías que preguntarle. Y si se consultan a los autores y se les pide permiso. Yo he pedido permiso para utilizar imágenes de autores y no he tenido problemas, ¿eh? Pero sí le tienes que pedir permiso y obviamente lo tienes que poner dentro de las referencias y decir que esa imagen, no sé, ya ven que, por ejemplo, dicen, como los créditos, ¿no? En las películas. Entonces también hay que poner ahí créditos de quién te prestó las imágenes o como cuando hacen los prólogos y demás, ¿no? Siempre hay que darle los créditos a las demás personas. Pero ¿para qué nos metemos ahorita en problemas? Pero si las van a utilizar o en futuros trabajos si las quisieran utilizar, busquen al autor de la imagen y pidan la autorización para que tengan ustedes la evidencia de que están autorizados a utilizarla. Pero no sería adecuado en las portadas. ¿Cómo para qué? O sea, alguien más la va a ver y van a Profesor, decir, una ay, esta disculpa. imagen era de alguien. ¿Verdad que sí, Juan José? Perdón. Disculpe, profesora, una disculpa por interrumpirla. Es que lo que sucede es que a mi compañera Álvarez Hernández se le había congelado su computadora hace rato y no pudo entrar en el momento. Entonces me está diciendo que le está pidiendo acceso, pero no sé si sea posible porque se le había congelado su computadora en el momento. Me dijo que ya lleva 2 intentos. Ah, bueno. ¿Y qué tal si se le vuelve a congelar? No, también ya entró de su teléfono por eso mismo. Y tiene Bueno, su segunda opción. ok. Y bien, lo que también tenemos que considerar es el color que utilicemos. O sea, como yo les había dicho, en esta parte de la portada, pues hay que ser como más creativos, ¿no? Para que la gente pues tenga, o alguien pues le dé curiosidad de abrir el trabajo y que no se vea que es un trabajo escolar. Podemos utilizar imágenes, pero si no las tuviéramos, hay que utilizar a lo mejor una plantilla de Word y ahí vienen algunas barras, algunos colores, entonces también es importante el color que utilicemos. Yo siempre les digo que el que no nos falla es el azul, ¿no? Siempre no falla el azul, porque el azul pues es como el color más apreciado por las demás personas. Dicen que más del 70% de la población le gusta el color azul. Pero bien, recuerden que nuestro color de la escuela pues es color verde y muchas veces pues enfocándonos en el color que tenga la empresa, ¿verdad? Pues podríamos utilizar ya el color y no estar pensando qué color le voy a poner. ¿De acuerdo? Bien. Entonces eso hay que considerarlo para en el caso de las imágenes. También la tipografía. Aunque estamos llevando todo el trabajo bajo una norma, que es la norma de escritura de APA o EEE, en el caso de las portadas, la tipografía es más flexible. Entonces, ahí pueden utilizar la tipografía que ustedes consideren que es más creativa, ¿verdad? Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿no? Lo que sí hay que tomar en cuenta, pues, es que haya balance entre las imágenes, los colores y la tipografía. Y que, por ejemplo, la tipografía que se refiere a sus nombres o los integrantes, pues sea más discreta, ¿no? Cuando ustedes se vuelvan famosos, pues ponen su nombre en grande y ya el nombre del trabajo así en chiquito, ¿no? Pues ya todos van a querer leer sus artículos por su nombre, no por lo que diga el artículo. Pero mientras, pues hay que ponerle que resalte el nombre del proyecto
y de forma así más discreta el nombre de los demás. Pero la fuente no importa, o sea, no, me refiero a que no lo pongan en Times New Roman porque estábamos llevando APA, o lo pongan en Arial 12 porque así decía la norma, porque el título decía 12. Aquí tienen ustedes la libertad de utilizarlo, ¿de acuerdo? Bien. Y como les decía, si no nos metamos en problemas, pueden ocupar una de las plantillas que está en Word, y ya ahí elijan una plantilla, le pueden cambiar el color, le ponen la tipografía y así, ya no se meten en broncas, ¿de acuerdo? Si pueden ocupar una imagen, así. Entonces no nos vamos a poner a calificar tampoco portadas. Bien. Y por último, al igual que como ustedes están presentando dos opciones para, para la parte del diseño conceptual, para hacer la ingeniería detallada, si ustedes mandan a hacer esa portada, pues igual siempre pidan más de una opción, ¿no? Porque hay que ver, hay que presentarle a los demás la que pueda tener mayor impacto sobre los demás, o lo que represente más el trabajo. Pueden ustedes darse a la otra persona y que les diga cuál tendría más impacto. Conste que estas son recomendaciones no para este trabajo, sino para todos sus futuros trabajos, ¿eh? O sea, estas recomendaciones de las portadas no solamente es para este, les tiene que servir para sus subsecuentes trabajos, y sobre todo cuando estén en el trabajo, o sea, en su área laboral. Bueno, el otro punto, que por cierto es el punto 2 de la unidad número 5, es realizar el índice. El índice, como sabemos, pues es la lista de todos los títulos y subtítulos que componen el trabajo. Y que como ya lo hicimos en el Word y ya estuvimos insistiendo todo el trabajo desde que inició, este es un título de nivel 1, este es un título de nivel 2, ya le dimos los atributos dentro del Word, esto pues ya se va a generar solito. Bueno, el índice es de utilidad para que el lector conozca cuál es el contenido, ¿verdad? Cómo está clasificado, cómo están ordenados los temas, para eso nos sirven, y ustedes también para eso lo ocupan. Cuando revisan un libro o un trabajo, pues se van al índice y buscan cuáles son los temas que se están tocando. Ok, ahorita pues con el procesador de textos, pues ya es una actividad que es mucho más sencilla. Pero también es importante que revisen, porque en todos los trabajos que están digitalizados, regularmente los índices ya tienen como vínculos, o les podemos dar el atributo de vínculos. De forma que si yo le pico al tema, no sé, al tema 5, me lleve inmediatamente a la página 40, ¿no? Y no me pase yo todas las páginas. En documentos digitalizados ya deberían de tener esos vínculos, pero no es necesario en nuestro caso. Si no pueden ponerle los vínculos porque su procesador de textos no se los pueda dar de forma automática, no nos metamos en problemas y lo dejamos así, ¿de acuerdo? Lo que sí es importante es que no se haga a mano, que se utilice la herramienta del Word, porque luego nos presentan unos que están hechos de forma manual y ponen, por ejemplo, no sé, análisis del problema, puntito, 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 página 6. ¿No? Y ya incluyeron alguna otra cosa, ya se les movió y ya no quedó en la página 6. Si lo hacemos con el procesador, pues sabemos que si se va moviendo el documento, nada más lo vamos actualizando y se van a ir actualizando las páginas, no va a haber ningún problema. Ok, bien, eso es lo que se refiere a la parte del índice. Ahora, ¿cuántos índices tenemos que tomar en cuenta? Bueno, hay un índice general siempre, ¿verdad? El índice general vamos a incluir todos los títulos y subtítulos de la investigación, tal y como están escritos. Aquí dice que tendríamos que ponerlos tal y cual sin abreviar, pero están haciendo las consideraciones de que lo estamos haciendo a mano. Pero como aparecen ya en el Word, pues obviamente no van a cambiar para nada el título. E incluso se lleva hasta los errores, ¿no? El mismo error que habíamos tenido se va a ir allá a la parte del índice general. En el índice general también es importante que vamos a incluir ahí todos los temas que teníamos ya de planteamiento del problema, pero también los temas del marco teórico, ¿ok? No solamente va a aparecer marco teórico, sino va a aparecer todos los temas desarrollados del marco teórico, que esos serían los que nos faltarían. Lo cual quiere decir que el índice, aquel o esa estructura que pusimos para hacer el marco teórico, la vamos a quitar del trabajo, ya no va a aparecer allá, va a aparecer en el índice general. Bien, ese es el índice general. Y después tenemos que hacer el índice de las tablas y de las figuras. Este índice de tablas y figuras, también insistimos mucho en que esta era la tabla 1, esta era la tabla 2 y que le pusiéramos con el Word y demás. Y es muy sencillo también si nos vamos a la parte de referencias y le decimos que nos genere las tablas de las figuras y el índice de las tablas
y el índice de las figuras. ¿Qué tendría que aparecer primero? Pues tendría que aparecer primero de acuerdo a la primera figura o tabla que aparezca en el trabajo. Creo que en nuestro caso sería primero las tablas. Lo primero que aparece son las tablas. Entonces tendríamos que poner primero el índice de tablas y después el índice de figuras. ¿Ok? Entonces tendría así el índice general. Damos ahí, bueno, si nos sobra espacio, ahí podríamos seguir con el índice de tablas o figuras, pero si se va a cortar, es mejor que lo pongamos en otra página. Y en otra página seguimos con índice de tablas, índice de figuras. Y para los apéndices, hay algunos también que cuando son muchos los anexos, se hace también un índice aparte, aunque nosotros lo vamos a agregar en el índice general. ¿Ok? En el índice general vamos a poner los anexos y en ese índice vamos a poner los 2 documentos o los 3 documentos que tenemos como apéndices. Los apéndices se incluyen o se deben de nombrar por letra y deben de estar en orden. Ok, de acuerdo. Entonces es como si fuera nuestro anexo A, nuestro anexo B, en fin. Los apéndices se refieren a lo que está al final del trabajo, ¿no? Y bueno, eso es lo que tendríamos que considerar en el índice. Aquí tenemos un ejemplo del índice, en donde está el índice general y ahí aparece. Eso ya lo vimos. Y ya a la derecha está un índice de figuras. Entonces debe de aparecer figura número 1, cómo se llama la figura y en qué página está. Solamente eso, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, en el índice general, hasta abajo del índice general, se aparecen ahí, después de las referencias bibliográficas, ahí aparece apéndice. Y entonces dice apéndice A, proceso de investigación, apéndice B, bibliografía, apéndice C, referencias, bla. Entonces, es así como lo debemos de nombrar, ¿ok? Aunque nuestro documento no lo diga. O sea, que no diga el documento apéndice A, plan general de trabajo. ¿No? Nada más le ponemos nosotros apéndice A, plan general de trabajo, y le ponemos la página y ya va a aparecer como parte del trabajo, ¿ok? Bien, eso es lo que se refiere al índice. Ahora, vamos a ver las consideraciones. La introducción. Esta parte de la introducción es muy importante porque la introducción, como dice su nombre, es una sección inicial. Ya después de que hicimos los índices y demás, la introducción tiene como propósito poner en contexto a la persona que va a leer todo el trabajo a qué se refiere el trabajo. Es decir, estamos diciendo que es como una parte del desarrollo del tema, ¿ok? Y no es como que hablarles del problema, porque ya hay una sección de planteamiento del problema en donde ellos se pueden enterar del problema. Lo que le tenemos que decir en esta parte de la introducción es qué es lo que va a describir el documento, qué es lo que va a encontrar, ¿no? A lo mejor en el presente trabajo vamos a encontrar el diseño de una instalación domótica, bla, bla, bla. El documento está dividido en tal, vamos a ver desde el problema, se hizo un diseño hasta la ingeniería, describir el documento, no hablar del problema. ¿Ok? Es una descripción, como dice ahí, del alcance del documento con una explicación breve que se refiere a esa parte del resumen, ¿no? Entonces, el lector al leer esta introducción debe de darse una idea de lo que va a encontrar dentro del texto, ¿verdad? Sin, obviamente, explicarle cada uno de los elementos que están o que componen los capítulos, sino de una forma general. De tal forma que les digo que este es uno de los errores que siempre cometemos, que en todos los trabajos empezamos hablando del problema, seguimos hablando del problema, continuamos hablando del problema y en las conclusiones lo van a ver ustedes en trabajos posteriores cuando los revisen, terminan hablando del problema. Y este es un error, ¿no? Aquí debemos de ponerlo en contexto, debemos dejarlo así como que medio interesante para que el lector diga, ah, mira, está dividido en tal. A lo mejor si le interesa más una parte que a la otra, pues se pasa ya a la última parte de ingeniería, ¿verdad? Pero aparece ahí el problema, en fin, ya no revisa el problema. Bien, entonces esto es lo que tenemos que hacer. En el caso de nosotros, vamos a utilizarlo, esta introducción, como un resumen y su versión en inglés que se llama abstract, ¿no? Que es la parte en inglés. Y dice ahí que la extensión no deberá de exceder de 200 palabras y se debe de presentar en formato IEEE, tomando en cuenta las características de la norma. Y aquí yo creo que estaba aquí está. Es que no sé si lo alcancen a ver. Yo creo que no.
Yo creo que no se alcanza a ver. Profa, ¿y si le hace tantito zoom a la diapositiva? Sí, eso es lo que intento, pero en la otra, en esta máquina como que no me deja. Pero a ver, voy a ver. En la parte de abajo, por donde está el botón de presentar, ahí está para Zoom. Ajá, sí. Sí, sí lo veo, pero es que luego no me deja hacerlo. Bueno, lo voy a poner ahí cerca. Ah, ok. Pero ahí está, ¿no? Bueno, sí. Sí, ya Sí, se ve sí, mucho sí. mejor, profa. Ahí está mejor. Bien. Esta es como una plantilla que ustedes la pueden encontrar en el internet, ¿eh? Incluso yo la bajé de ahí de internet. Y se llama precisamente así, dicen, cómo poner o cómo hacer el resumen en formato IEEE. Y les aparece este formato. Y ahí vienen, por ejemplo, cómo debería de ser. Nuestro resumen se debe de ver así como aparece ahí en el documento. Ese es en el formato IEEE. Tiene que estar en doble columna, ¿verdad? Y tiene que tener esos márgenes. Son márgenes diferentes. Si se dan cuenta, aparece en la parte superior, aparece el nombre del proyecto. Y ahí dice preparación del reporte informativo de 2 columnas, manuscrito. Nosotros obviamente vamos a ponernos el nombre de nuestro proyecto. Y después aparecen los nombres de los integrantes. Ahí dice integrante 1 o de las personas y obviamente su nombre. Ahí dice que debe de ser en Arial en 11 puntos y debe de estar centrado y poner el correo electrónico de esa persona. Es decir, ya estamos poniendo ahí una referencia de dónde encontrar esa persona por si tenemos interés en el proyecto. ¿Ok? Entonces ya tenemos a integrante 1 y su correo electrónico. ¿Ok? Sin vínculo. Dice, hay que quitar el hipervínculo, porque ya ven que luego ponemos el correo y inmediatamente así de forma automática se genera un vínculo por si te quieres ir al correo. Tenemos que quitar el hipervínculo y ponemos ahí los nombres de los integrantes. Integrante 1 y abajo todo está centrado y abajo su correo también centrado sin vínculo. Integrante 2, integrante 3 y ahí está. Y después nos vamos allá a la parte que está la parte aquí izquierda, en donde aparece resumen. Y como dice ahí, el resumen deberá estar escrito en Arial 9. Debe de estar en cursiva y justificado en la columna. Aquí sí va justificado. Ya ven que en el otro no lo estábamos dejando justificado, todo estaba alineado a la izquierda. Aquí debe de estar justificado y debe de utilizarse la palabra resumen como título en mayúscula, así como aparece ahí, ¿no? Como nos los están presentando en Arial de nuevo puntos, cursiva, negrita y espacio simple. Y la forma de los documentos está en formatos utilizados en documentos de IEEE. Y aunque dice ahí que el resumen no debe de exceder de 150 palabras, nosotros le vamos a poner un poco más de palabras, porque regularmente el resumen, como lo ven ustedes ahí, eso que dice ahí de resumen, esas son 150 palabras más o menos. Nosotros le vamos a agregar más palabras, incluso ya ven que les dije en el otro que le vamos a poner creo 220. La norma nos dice que 220, pero bueno, aquí dice 150 palabras. Y debe de establecerse lo que fue hecho, cómo fue hecho, los resultados y su significado. Dice aquí que no debemos citar referencias en el resumen, ni borrar espacios sobre el resumen, y dejar 2 espacios en blanco después del resumen para iniciar después el texto, así como aparece ahí. Bueno, aparte deben de aparecer palabras claves. Estas palabras claves, como dice ahí, son aquellas palabras que puedan identificar por alguna forma nuestro proyecto. Estas palabras es como si tú hicieras una búsqueda, se utilizan mucho para cuando están estos documentos en repositorios y que tú quisieras buscar un documento que se refiere, no sé, a la parte domótica. Domótica sería una palabra clave. Estas palabras con las que puedes encontrar ese documento. Y dice que lo recomendable es utilizar no más de 4 palabras. Y lo único que tienes que poner son las palabras, pero las tienes que ordenar en orden alfabético. O sea, primero no sé si habías puesto domótica, inteligencia artificial y no sé, otra, cualquiera que fuera, ventanas, no sé, algo así, ¿no? Ventanas inteligentes o lo que fuera. Entonces, ¿qué iría primero? Domótica, luego inteligencia y luego ventanas. Ok, nada más se tienen que poner en orden alfabético y se tienen que dejar así, ¿de acuerdo?
Entonces, después de estas palabras clave que deben de aparecer así, tienes que ponerle palabras clave, 2 puntos, ya pones las palabras clave. Después de eso, ponemos el abstract. Y el abstract, como está aquí abajo, es lo mismo que estuvimos poniendo en el resumen, pero en su versión en inglés. Incluso, pues ahí dice lo mismo, ¿no? Que debe de estar escrito en Arial 9, que debe de ser itálica, que debe estar justificada, dice lo mismo. Y después, obviamente, le pones en lugar de palabras claves, pues le pones keywords y ya le pones ahí, dice lo mismo. Y estas ya no las tendrías, o sea, por ejemplo, si se escribieran diferente, que sí se escriben diferente, pero iniciaran con otra letra, estas ya no las mueves, ¿ok? Las dejas igual que en la anterior, porque es solamente su traducción. No sé si, por ejemplo, allá se dijera inteligencia artificial, se dijera en español, y abajo se escribiera artificial intelligent, por ejemplo, que no es cierto, pero se escribiera diferente, la dejas igual que como estaba en español, ya no la cambias, ok, la dejas igual, nada más es su traducción del inglés al español, digo, del español al inglés. Bien, y después ahí vendría la parte de la introducción. Nosotros solamente vamos a hacer el resumen y el abstract, y eso lo vamos a tomar nosotros como introducción, ¿de acuerdo? Ok, pero ahora vamos a irnos a la otra parte, en donde vienen cuáles son las características generales. Si le están dando ahí captura de pantalla, ojalá que se vea, porque ahí vienen cuáles son los márgenes. Entonces dice que, bueno, si vamos a utilizar imágenes que deben de estar dentro del área de impresión, que no se deberían de salir de las columnas, en fin. Pero nosotros no vamos a utilizar imágenes. ¿Qué es lo importante de esto? En que el texto debe de estar formado por 2 columnas, pero no nada más es decirle al Word ponme 2 columnas, sino tienen espacios y tienen márgenes. Como por ejemplo ahí dice que debería de ser, las columnas deben de ser de 8 centímetros de ancho, y que además debe de haber una separación de 1 centímetro entre cada columna. Vean ustedes cómo se ve ahí más pegado, y las columnas son solamente de 8 centímetros de ancho, de tal forma que queda mucho espacio. Van a decir queda mucho espacio a los lados de la hoja, sí queda más espacio. No es solamente decirle al Word, hazme 2 columnas y ahí le escribimos. Hay que ponerle primero eso. Debe de ser en espacio sencillo, como lo estamos viendo, no es espacio doble. Y el texto debe de estar justificado dentro de la columna. Dice además que ahí está, este documento pues es un ejemplo, y que además pues puede hacerse en el MS Word. No sé cómo se llama, no sé cómo aparece en el Word porque yo no lo tengo. No sé si todo el Word esté completo en el Word, pero es una plantilla de Word y ya la podría sacar de ahí de la plantilla de Word y aparecería ahí ya nada más como para que la llenes. Ustedes búsquenla, si lo tienen en su Word, pues la pueden utilizar, ¿no? Y bueno, ya dice ahí cómo deben de estar los escritos, cómo debe de estar impresos en tamaño carta, es lo mismo que estamos utilizando. Y los márgenes sí cambian porque dice que tendríamos que respetar los márgenes, ¿no? Que el margen izquierdo, el margen derecho de 2, el superior de 2.5 en la primera página, y en la segunda página ya tendría que ser de 2, y el margen inferior también de 2, ¿ok? Bien, entonces, si vamos a utilizar figuras, ahí dice que las abreviemos como FIG2, pero nosotros no vamos a utilizar figuras. Bueno, entonces ahí tenemos ya la plantilla, ¿de acuerdo? Esa es la que tendremos que tomar en cuenta. Así se tendría que ver nuestro resumen y nuestro abstract. Bien, entonces vamos a ver. Y ya se me perdió ahora el otro. Aquí está. Vamos a ver la siguiente. Aquí está. Ya dijimos que debe estar en formato APA y aquí viene la imagen. Bien, ahora nos vamos a ir a los antecedentes, ¿de acuerdo? Los antecedentes hasta le puse yo ubicando la información, porque no quiero decir que vamos a hacer antecedentes porque no los tenemos. Sí tenemos antecedentes. Vamos a ver qué dice que son los antecedentes. Los antecedentes dicen que reflejan avances del estado actual del conocimiento en un área determinada y que han servido de modelo o de ejemplo para las investigaciones. ¿Dónde aparecen esos antecedentes? ¿A qué le suenan esos antecedentes? Según Fidias Arias, dice que se refieren a todos los trabajos de investigación que anteceden al nuestro, es decir, que ya fueron hechos previos al nuestro. Aquellos trabajos donde se han manejado las mismas variables o se han hecho o se han propuesto objetivos que son similares y que nos sirvieron de guía
o que le sirven de guía al investigador para hacer comparaciones con el suyo, tener algunas ideas o incluso pues encontrarles diferenciación. ¿Dónde encontramos eso? Pues cuando hicimos estado del arte, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como antecedentes vamos a poner eso en antecedentes y vamos a poner estado del arte. Ahí debe de aparecer estado del arte. Vamos a quitarlo después del marco teórico y lo vamos a poner aquí en antecedentes, ¿de acuerdo? Ok, eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué no lo buscamos primero? Pues porque estábamos haciendo todo el planteamiento del problema, no nos habíamos puesto objetivos y demás, ¿no? Y ya después de que planteamos el problema, nos pusimos objetivos y entonces empezamos a buscar información y recopilar información de las fuentes secundarias y fue ahí donde buscamos estado del arte. Pero debe de estar situado primero, ¿ok? Después de la parte de la introducción, tenemos que dar el contexto de qué hay acerca de estos trabajos y después presentar el nuestro. Ok, bien. Y bueno, habla también de las conclusiones. Las conclusiones no es que vayan después, sino las conclusiones es el tema que aparece ahí en el programa. Las conclusiones, que esa es otra de las actividades que nos faltan, estamos viendo las que nos faltan, ¿no? Las conclusiones las tenemos que hacer a partir de ver si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos y de las hipótesis que nos planteamos. Ya ven que las hipótesis, pues dijimos que esas eran las soluciones, ¿no? Que si implementábamos eso, se iba a conseguir tal cosa, que si, no sé, que para reducir el costo o para reducir el esfuerzo o para reducir tal cosa, se tenía que implementar tal o cual cosa o se tenía que diseñar tal o cual cosa. Y eso es lo que tenemos que concluir. ¿Se alcanzaron o no se alcanzaron los objetivos? Es así muy fácil hacer las conclusiones. De cualquier trabajo, cuando tengas que hacer conclusiones, a donde te tienes que ir es saber cuál fue el objetivo de tu trabajo. Bueno, si tu trabajo era presentar, no sé, un informe de un evento en el que estuviste, ¿cuáles serían las conclusiones de que el evento se llevó de una forma pacífica, bla, bla? Hacer las conclusiones de cuál fue el objetivo. Entonces hay que siempre ponernos un objetivo del trabajo que estamos realizando y al concluir hay que hablar de ese objetivo. Las conclusiones solamente son generales, son del trabajo, no son por cada uno, porque luego les piden algunas conclusiones de cada uno de los compañeros, ¿no? Y entonces uno concluye que pues él aprendió mucho con la materia, ¿no? Eso no sería conclusión. Y que pudo poner todos sus conocimientos en práctica y que se la pasó muy bien y que estuvo muy padre. Esas no son conclusiones, tienen que ser conclusiones del trabajo. Bueno, sí son conclusiones, ¿no? Pero tienen que ser las conclusiones referentes al trabajo, ¿ok? Como ya tenemos objetivos, hay que ver si se revisaron y se alcanzaron los objetivos. Por eso también era importante que ya ven que les dije que separáramos los objetivos, que era uno por uno, porque de esa forma podemos concluir que el objetivo 1, ¿verdad? Se concluyó de forma satisfactoria, pero el objetivo 3 no se pudo concluir por tal o cual razón, en fin. En esta parte de conclusiones incluso también podemos poner recomendaciones. ¿Qué podría hacerse como para futuros trabajos? Que a lo mejor cambiar de materiales, a lo mejor hacer más pruebas, revisar otra técnica, no lo sé. Eso tendríamos que ponerlo también como recomendaciones en caso de que no se hayan cumplido los objetivos. Ahora, hay que ser muy objetivos con las conclusiones, ¿de acuerdo? Solamente lo del trabajo. No le echen choro, porque es ser muy objetivo con lo que estamos presentando en el trabajo. ¿Se alcanzó o no se alcanzó? ¿De acuerdo? Si no alcanzamos a hacer toda la ingeniería de detalle, eso hay que decirlo, porque luego concluyen en que, ay, se implementó, fue un éxito y todos estamos felices. Y eso no es cierto. Debemos de ser muy objetivos con lo que se concluyó con el trabajo. No inventen cosas. Pongan ustedes si alcanzó el objetivo. No se pudo verificar si se alcanzaba el objetivo porque no le hicieron pruebas. Eso hay que ponerlo. Y eso serviría para que le dieran continuidad a este trabajo o se generara otro más a partir de lo que ya tienen. ¿Ok? Entonces pongan conclusiones que sean muy objetivas. Bien, para la redacción de esta parte de las conclusiones dice que tenemos que considerar los aspectos de establecer cuáles fueron las semejanzas y las diferencias entre nuestros resultados y los trabajos a lo mejor de otras personas. Dice que no deberíamos de reformular o repetir afirmaciones que ya fueron realizadas, que hay que reconocer las limitaciones y explicar por qué tuvimos esas limitaciones y darles alternativas de solución, que esas serían como recomendaciones.
Ok, y dice que redactar al final de la conclusión un comentario sobre la importancia de sus aportes, si es que fuera, ¿no? Bien, eso tendría que ser en las conclusiones y las conclusiones es una cuartilla. Bien, ahora que dice acerca de los anexos, que eso es lo que nos faltaría. Los anexos, como ya les había dicho, son documentos originales regularmente. Todos los anexos regularmente son documentos originales que se utilizaron durante la investigación. Por ejemplo, no sé, los planos anteriores los planos de la instalación eléctrica de la casa antes de que ustedes la modificaran, ¿no? Ya después de que la modificaron, bueno, esos planos que son los originales, que son los que utilizamos para la investigación, formarían parte de los apéndices. Si pusiéramos todo el código, por ejemplo, pues eso es demasiado, ¿no? Pero si pusiéramos todo el código de programación, iría como un apéndice, tal vez, ¿no? Es decir, es aquella información que ayuda a interpretar el contenido que aparece en el trabajo. ¿Y qué nos puede ayudar en nuestro caso? ¿Qué es lo que más nos ayudaría para interpretar el contenido del trabajo? Los cuestionarios contestados. Sí, ya pusimos ahí que el cliente nos dijo tal y tal cosa. Si no lo entendimos así, ¿qué nos ayudaría a interpretar ese contenido? Los cuestionarios contestados. Y por eso era muy importante que les dije, no solamente hay que poner qué nos dijo y ya inventarle, sino poner los cuestionarios contestados porque esos, pues a mí me servían de información, me servía esa información para ver que lo que pusieron era verídico. ¿Para qué le van a servir al lector? Pues para comprenderlo de una forma más clara, ¿no? Cuando ustedes lo pusieron solamente en una tabla, dije, oye, no sé, ¿y eso cómo le hizo, no? Que el cliente dijo, pues si se van al instrumento y revisan qué es lo que les dijo el cliente, pues seguramente se comprendería mejor, ¿ok? Entonces, todos estos que son documentos originales y que nos ayudan a la investigación se tienen que ir como apéndices, porque hay algunos que son muy extensos, como por ejemplo todo el cuestionario, si aplicaron, en este caso, pues nada más aplicaron uno, pero si hubieran aplicado 50, o sea, no van a integrarlas todo ahí dentro del trabajo, se va a ir como apéndice. E incluso en algunos trabajos, o sea, lo adecuado, por así decirlo, lo adecuado sería que si ustedes van a presentarlo como un protocolo de investigación, ¿verdad? En su trabajo, de forma profesional, hubiera una carpeta de apéndices, o sea, los apéndices deben ir aparte, para que no formen parte de sea un carpetón así. Y todos los documentos de apéndices irían en otra carpeta. Una carpeta en donde va su trabajo del proyecto y otra carpeta con los apéndices o con los anexos. Y ahí van los documentos originales, ¿de acuerdo? Entonces, para que se puedan ahí contrastar y el documento no se haga sumamente pesado, a menos de que las personas necesitaran irse a los apéndices, pues abren la carpeta de apéndices. Si no, pues no no sería necesario. En el caso de nosotros, sí los vamos a incluir, porque solamente tenemos dos, que es el plan general de trabajo y el cuestionario contestado o los instrumentos contestados, que no serían muchos, ¿ok? Entonces a lo mejor nos llevaría otras 5 o 6 páginas, que no creo que exceda muchísimo en el peso del trabajo. Entonces lo vamos a incluir ahí para no poner los dos archivos, en fin, vamos a poner esos dos. También, si ustedes van a presentar esa carpeta de apéndice, debe de tener también una portada, o sea, no nada más es un folder ahí con las cosas. Preparen carpetas que se vean bien presentadas y que todos lleven la misma portada y que diga en la portada que se refiere a los anexos o los apéndices de tal proyecto. Utilicen separadores también para poner cada uno de los anexos y que no aparezca un carpetón ahí nada más con una bola de documentos sin orden, ¿verdad? Y que todo se vea muy bien presentado, porque eso es lo que hace la diferencia entre que a lo mejor, porque eso lo vemos, ¿no? A lo mejor hay proyectos que son muy buenos, pero llegan con un foldercito con 3 hojitas así. Mientras que llegan otros trabajos que a lo mejor no son tan buenos, pero están tan bien sustentados, con mucha información, sus carpetas bien ordenados, se ve que tuvieron cuidado en hacerle una portada atractiva y demás. ¿Y cuál creen que abren el documento primero? El otro, ¿no? No quiere decir que lo acepten, pero ¿cuál van a abrir primero? El otro. Y si los dos son igual de buenos, pues van a aceptar primero el que abrieron. Bien, entonces eso hay que tomarlo en cuenta en los apéndices. Y bueno, como ya vimos ahí, ya les platiqué que podemos poner ahí artículos, instrumentos de evaluación, tablas, listas, pruebas matemáticas, pruebas que se le hayan hecho, que hayan sido validadas, comunicaciones personales mencionadas en el texto,
a lo mejor la descripción detallada de una pieza compleja, todo eso sería parte de los anexos. Bien, ok. Ahora, ¿cuál sería el entregable? Que este es el importante, ¿no? ¿Cuál sería el entregable? Que creo que aquí tenía un vínculo, pero no se va a ir. No, quién sabe. Bueno, entonces le voy a quitar de aquí. Voy a detener esta y vamos a ver cuál es el entregable, ¿no? Porque pues eso es lo que, a lo mejor ahorita en este momento, pues es lo que más va a decir. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que entregar? Ahora, ¿en dónde estará? Pues según estaba la mano, pero ya no está. Bueno, déjenme buscarlo. Bueno, a propósito, es más, lo voy a tomar de la carpeta, porque ya lo tengo en la plataforma. En este momento lo voy a publicar y ya sí todos lo tenemos, incluso lo podemos ver entre todos. Ya lo asigné, entonces ya está la tarea. Se pueden ir al trabajo final y ahí aparece este documento que es el que lo voy a tomar de ahí. Uy, 10 minutitos, me presiona. Pero yo creo que sí nos alcanza. No, no se dejó. Y ahora sí ya estoy, ahora sí ya me presionó. Ah, es que no. No, qué relajo se hizo. A ver, entonces, chicos, voy a finalizar la llamada y volvemos a entrar, por favor, porque solamente tenemos 10 minutitos. No vaya a ser que nos quedemos a la mitad y sobre todo si tuvieran dudas, ¿de acuerdo? Voy a finalizar y entramos con el mismo vínculo, por favor. Adiós.